poner un poco más en... Recording is on. Como en primer plano la diferencia de lo que es cuando uno habla de método cualitativo y método cuantitativo. Esa diferencia que a veces se mezcla y hay investigaciones que utilizan ambas modalidades, ambos esquemas, digamos, de metodología. Y hoy vamos a clarificarlo con dos textos y a charlar sobre eso. Pero después iba un poco a ver cómo venía el cuatrimestre, porque vamos a visualizar un poco nuestro cronograma, así en comunidad, en conjunto, más allá de que cada una ya lo haya visto, para ver en qué momento estamos, qué es lo que viene, cómo se va a programar el acercamiento a campo, esto que estuvimos charlando la semana pasada acerca de, bueno, a quién, en definitiva, entrevistar para este interés y estas ganas de conocer algo sobre determinada temática. Y después va a haber una tarea para la semana que es muy interesante porque es reconocer qué le pasó a alguien cuando fue a un acercamiento a campo, hizo su acercamiento a campo y escribió sobre eso. ¿Qué expectativas hubo en ese momento previo a ir a hacer una entrevista, por ejemplo? ¿Qué sucedió y con qué uno se queda después? Como para ver también que a veces, un poco lo que indicábamos la clase pasada con los textos, que a veces no es tan lineal lo que uno va a encontrar, sino que por ahí se encuentra cosas que no imaginaba y está buenísimo eso tenerlo en cuenta en la investigación, ¿sí? Si no, solo nos quedamos con los prejuicios o las ideas previas, que es un poco lo que pasaba en la explicación de la clase pasada, ¿no? Así que esos serían como los momentos del encuentro de hoy. Bien, vamos a esperar un minuto y arrancamos. Bueno, les voy a compartir pantalla. Primero vamos a hablar de los métodos cualitativos. A Rayen Charles ya lo conocimos, digo, es un autor del cual hablamos. Y hay dos capítulos que definen muy bien comparativamente los dos métodos. Vamos a verlos hoy. Son el capítulo 4 y el 6 de este libro, que es el uso, la construcción de la investigación social. Particularmente el capítulo 4 es el uso de los métodos cualitativos. Si no se ve o hay algún problema de sonido, como siempre me avisan. Bien, decíamos que Rayen Charles viene de la sociología norteamericana, fundador del análisis cualitativo comparativo. Esto quiere decir que utiliza una mezcla de cuantitativo y cualitativo en base a una teoría de conjuntos, que es un poco su metodología. Es decir, utiliza metodología cualitativa y cuantitativa. Por eso me pareció interesante esta comparación que él hace en sus documentos. Bien. Las investigaciones cualitativas, en general, están asociadas a estudios de casos específicos en profundidad. Es decir, en general no se abarca una gran población o una gran cantidad de personas, documentos y demás, sino que voy a casos específicos, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y esos casos específicos los estudio lo más posible. Hay como mucha profundidad de datos ahí. Y ahí trabaja con ejemplos también en este texto que me parece como muy, muy gráfico, ¿no? Tomo un caso, que es el de Stinchcomb, un estudio de 1980, que estudió en los Estados Unidos la fascinación de algunas personas con las armas. Una temática que le interesaba en ese momento a ese investigador y que, bueno, sabemos que Estados Unidos es uno de los países más armamentistas del mundo, que tiene su propia industria de armas. Digo, hay toda una cuestión comercial alrededor de esto. Y bueno, en esa década a este autor le interesó estudiar. Entonces lo que hizo fue tomar una imagen panorámica, elegir una categoría de personas, una parte de la población. En este caso dijo, bueno, voy a estudiar a varones blancos de clase media baja. Ese fue su sector.
Personas que coleccionaban armas, que se suscribían a revistas especializadas en armas. Es decir, ahí ya tenemos una parte de la población que estudiar y todo el que no cumpla este recorte, varones blancos de clase media, baja, que coleccionan armas y se suscribían a revistas, no forma parte de su investigación. Ahora, ¿eso qué decía de la fascinación? Entonces, este estudio lo que muestra es que quizás sería mejor un acercamiento a casos particulares para buscar algunos patrones. Es decir, no solo me sirve tener ese sector de la población, sino encontrarme con algunos de ellos, hablar con algunos de ellos, ver qué piensan, cómo viven su fascinación con las armas, etc. Y hay otro ejemplo que es el que trabajamos en otro texto. Toma el caso de Arlie Hochschild, la socióloga norteamericana que estudió la comercialización del sentimiento humano. ¿Se acuerdan del trabajo emocional y el trabajo de azafatas y este prejuicio que, bueno, sigue en el mundo laboral, pero que planteaba en ese momento, también en los 80, esta investigadora, diciendo que, bueno, había algunas empresas que pensaban que el trabajo emocional era algo particularmente de las mujeres y por eso en el área de servicios se pensaba un trabajo de auxiliares de vuelo solamente de mujeres. Bueno, ese es el otro caso que toma, en este caso, Rashid Charles. Iba a decir, bueno, acá aparecen categorías, ¿no? El trabajo de auxiliares de vuelo y el trabajo emocional. Es decir, esos son como tópicos que yo voy a indagar en quienes vea o entreviste. Con estos dos ejemplos, el autor va construyendo una idea y dice, bueno, lo que podemos ver es que en ambos casos aparecen los fines de la investigación cualitativa. Es decir, por un lado, dar voz o reconocer una voz, es decir, entrevistar a tanto estos hombres fanáticos de las armas como las mujeres que trabajan en esos sectores para ver qué piensan acerca de eso. ¿Sí? Me acerco a ellos, no es solamente un dato, sino que voy a requerir de su voz, de su discurso. Por otro lado, interpretar la importancia histórica y cultural que eso tiene y de esa manera, con los resultados de esa investigación, hacer progresar la teoría. Esa es la finalidad de la investigación cualitativa, según Rashid Charles. Entonces, lo que podemos pensar es, bueno, dar voz implica, por ejemplo, reconocer algunos sectores de la población postergados. Por ejemplo, no sé, migrantes, diferentes etnias, disidencias sexuales, sectores de la pobreza. Mediante el estudio de algunos casos, se pueden crear mejores conocimientos y, por tanto, mejores representaciones de experiencias. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de que lo que hacen las investigaciones es producir unos resultados y un conocimiento? Y eso, al ser leído o transmitido, lo que sucede es que va creando una representación social, es decir, una imagen de cómo es algo, ¿no? Que en general el investigador o la investigadora tiene una imagen previo a encarar un proceso y eso después seguramente se ve modificado en parte o totalmente en el proceso de investigación. Es decir, uno tiene un prejuicio sobre algo, pero después de investigarlo seguro aparecen datos nuevos, aun cuando yo sepa mucho sobre eso. Y eso es lo importante. Pero bueno, uno de los sentidos entonces de la investigación cualitativa es, bueno, ir a los detalles, dar voz a aquellas minorías de la sociedad. Por otro lado, interpretar fenómenos culturales e históricamente relevantes. Por ejemplo, la relación de migrantes entre México y Estados Unidos, digo, temas históricos, o el conflicto de Medio Oriente, o el feminismo, que lleva décadas y este último tiempo tuvo una nueva oleada. Es decir, fenómenos que están presentes siempre, pero se puede recurrir a momentos específicos e interpretarlos nuevamente. Es decir, puedo ir a dar voz a sectores postergados, a interpretar fenómenos que siempre están, pero ahora quiero focalizarme en el presente, por ejemplo. Y también la investigación cualitativa sirve para hacer progresar la teoría con la proliferación de nuevos patrones de conocimiento. ¿Qué es esto que decíamos? Los nuevos resultados que van apareciendo con las interpretaciones y los análisis de cada investigación. Entonces, el proceso de investigación cualitativa, Rashid Charles va a decir, bueno, en general es menos estructurado que otras investigaciones. Hay cierto grado de flexibilidad sobre el objeto de estudio.
Rara vez se busca comprobar teorías, es decir, yo no parto de una base teórica para decir, bueno, tengo una hipótesis de que tal concepto se puede aplicar en estas personas que voy a entrevistar y después llego a un resultado de que era así o no. En general, eso no me importa más qué pasa con esas personas o qué pasa en ese sector al que voy a investigar, no tanto comprobar una teoría. Y se pretende ser un caso para desarrollar ideas, es decir, en general aparecen conocimientos nuevos a partir de mis resultados. En el proceso de investigación cualitativa también, como decíamos, se seleccionan casos y lugares relevantes, se piensa muy en particular a qué personas, a qué lugares se va a investigar. Aparece esto que les está sucediendo ahora y que hablábamos el otro día de, bueno, ¿a quién me acerco para hacer mi acercamiento a campo? Bueno, eso es un momento importante del proceso de una investigación cualitativa. Y también, dice Rasheen Charles, se va a trabajar con conceptos guía que sirven para orientar un análisis. Conceptos guía son algunas ideas previas que voy a tener antes de acceder a ese campo. Desde qué sucede ahí, si tengo algún conocimiento previo, por ejemplo, voy a entrevistar a una persona del área de marketing de una empresa, que era el caso de uno de ustedes. Bueno, antes más o menos tengo que saber qué empresa es, conocer un poco su desarrollo, saber si esta persona que voy a entrevistar estuvo, por ejemplo, en otras áreas de esa empresa o en otras empresas anteriormente, y tener algunas ideas que acompañen ese encuentro, ¿sí? No voy de cero, hay una investigación previa. Y también va a decir Rasheen Charles que no se usan conceptos cerrados o estancos, sino más bien es un proceso abierto el de una investigación cualitativa. Uno se deja sorprender por eso que está investigando. Bien, para la selección de sitios y casos, en general hay una idea de pensar la representatividad. Digo, ¿en qué tiene que ver esto con lo que estamos charlando? Bueno, en general, una cosa importante de las investigaciones cualitativas es pensar qué representativo es el caso que voy a investigar. Porque puede haber muchos otros casos similares, pero yo tengo que justificar y explicar por qué considero el caso que voy a investigar como importante. Esto pensando en un proyecto de investigación, no en nuestro acercamiento a campo. Entonces, ahí vuelve al ejemplo de Arlie, ¿no? De la investigadora, y va a decir, el examen de múltiples manifestaciones de una misma cosa puede ser, por ejemplo, estudiar 35 auxiliares de vuelo. Es decir, no me voy a quedar con una entrevista sola o con dos. Quizás pueda haber 35 en un proyecto de investigación donde ahí pongo a jugar diferentes empresas, o de esas 35 auxiliares de vuelo, puede ser, no sé, 10 de tal empresa, 10 de otra. Lo divido para que sea representativo, ¿sí? No me quedo solo con un caso. Y ahí encuentro algunas interpretaciones que van a ser interesantes, porque quizás en una empresa sucede mucho algo, en otra sucede otra totalmente diferente, ¿no? Ahí hay una comparación de esas ocupaciones. Lo que va a decir también este autor, y que es interesante, es que en general en una investigación hay un punto de saturación de la muestra. Suele suceder que si uno hace, supongamos, tiene planificado hacer durante 2 años 40 entrevistas a personas que integran un determinado lugar de trabajo, bueno, puede suceder que ya en la entrevista 25 yo vea que hay un volumen de respuestas muy similares a algunas preguntas, como que no encuentro una variación. Entonces decido, saturo la muestra, no hay novedades, decido cortar ahí. Empiezan a redundar las respuestas, ¿no? Bueno, eso también forma parte de un proceso. Puede suceder que yo elija entrevistar 40 y después me quede con 25. Y eso lo explico en la investigación. Por eso lo maleable de la investigación cualitativa. Uno puede modificar algunas cosas en el medio del proceso. Lo que importa, y es muy importante, valga la redundancia, es la solidez de la descripción. Es decir, la presentación de los resultados tiene que ser muy, o lo más descriptiva posible.
Cuando nos referimos al uso de conceptos guía, que es esto que comentábamos hoy, tienen un carácter preliminar, son conceptos que uno tiene o ideas que uno tiene previo a la investigación, sirven para comenzar el proceso y es habitual que en el desarrollo después vayan variando. Los conceptos y las categorías empíricas van de la mano. Los conceptos, es decir, estos componentes del marco analítico o algunas ideas previas, y las categorías empíricas son las que agrupan las manifestaciones similares de fenómenos sociales, ¿no? Hay un estudio de Howard Becker. Howard Becker es un investigador metodólogo muy importante. Estuvo también citado en uno de los textos anteriores que vimos. Hizo un estudio en el año 1953, también hace mucho tiempo, y su estudio se basó en consumidores habituales de marihuana. Todos los casos habían pasado por un proceso de aprendizaje que le enseñaba a cada consumidor cómo disfrutar de la marihuana. Entonces él especuló con que, bueno, todos los consumidores de marihuana, que sería su categoría, experimentaban un proceso social de aprendizaje, que sería el concepto. Fíjense cómo de eso que encontró o pensaba, construyó su categoría, que en este caso son los consumidores de marihuana, puede ser las azafatas de vuelo en el otro estudio o los fanáticos de las armas en el primer estudio que vimos. Y el concepto es el proceso social de aprendizaje en este caso. Puede ser el trabajo emocional en otro o el fanatismo en el primero, ¿no? Entonces decidió investigar a personas de Chicago, en particular 50 consumidores. Los entrevistó. Casi todos decían consumir por placer, pero algunos también decían que no lo disfrutaban. Entonces, lo que hizo Becker fue reducir la categoría relevante. El proceso social de aprendizaje parece que solo se aplicaba a quienes utilizaban la marihuana por placer, que eran la mayoría, pero no todos. Y la reducción estableció una correspondencia cercana entre la categoría, es decir, aquellos que fumaban por placer, y el concepto, el proceso social de aprendizaje acerca de cómo usar la marihuana. Con este ejemplo que vemos, que uno puede tener una idea previa o en las primeras entrevistas en una investigación grande puede aparecer una idea, por ejemplo, un preconcepto o una prenoción que tengamos puede ser, bueno, todos los que fuman marihuana lo hacen por placer. Ahora, eso después en una investigación puede en parte ser cierto, acá era la mayoría, pero no en todos los casos. Aparecía también gente que no lo disfrutaba, entonces uno puede ahí analizar otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que hay una adicción que tiene determinadas características y que no va simplemente por el placer. Digo, si uno se mete con ese tema en particular. Bien, entonces con este pequeño mapeo que vimos de este capítulo, lo que aparece es que los métodos cualitativos, podríamos resumir, hablan de una interacción de persona a persona, es decir, en el trabajo con métodos cualitativos nos vamos a encontrar con cercanía, ¿sí? No vamos a estudiar solamente a la distancia algunos datos concretos de algunas personas, sino que en general hay técnicas que nos acercan. Una de ellas, por ejemplo, la entrevista. Pero también hay otras. Fíjense, acá hay algunas enunciadas. Y las vamos a ver en otros textos, digo después en detalle y con algunas cuestiones particulares. Pero está la observación participante, es decir, uno puede ser parte de un proceso observando qué se hace, también participando. Hay una tensión en esas dos posturas que después vamos a ver. Las entrevistas tienen diferentes características. Una de ellas, por ejemplo, es entrevista en profundidad. No es lo mismo una entrevista abierta, semiabierta, o una entrevista en profundidad o una entrevista etnográfica. Esas características se detallan en cada una de esas técnicas. Vamos a ver muchas también en nuestra materia. Y el método cualitativo, el uso de estos métodos, también implica un trabajo de campo. Esto puede ser un estudio etnográfico. Ya lo vamos a ver. Entonces, acá algunas de las ideas centrales para pensar la metodología cualitativa. Y vamos a pasar al capítulo 6, donde ahí hace un análisis similar, pero para el uso de los métodos cuantitativos, ¿sí? Ese es un reloj viejo que tengo, no se preocupen.
Ahí terminó. Bien, bueno, pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo. A ver, ¿qué sucede acá? Quizás tengamos menos aproximaciones a esta metodología porque escuchamos menos en las materias, pero es igual de importante. Después vamos a ver que a veces se utiliza una triangulación en una investigación donde hay método cuantitativo y cualitativo también, ¿sí? De las dos, digo, no son dos cosas separadas, sino que se pueden mezclar y unir. Las investigaciones cuantitativas, va a decir Rajan Charles, sirven como ruta para comprender relaciones y patrones generales en fenómenos observables en muchos casos. Es decir, acá no voy a casos pequeños, sino que en general son poblaciones grandes las que se investigan. Estas investigaciones cuantitativas construyen imágenes mostrando una covariación entre dos o más características o atributos sobre eso que estudio, que es lo que se llama variables. Y acá hay un ejemplo, y con esto lo vamos a entender súper fácil, así como en el otro caso poníamos los otros ejemplos que traía Rajan Charles. Supongamos que se quiere demostrar entre las 500 empresas más importantes que aquellas que ofrecen mejores planes de pensiones tienden a pagar salarios más bajos. Acá hay algo que aclarar. Quizás en nuestro país no es tan común, pero hay diferentes empresas que más allá de la jubilación que uno puede tener por sus aportes en particular, tienen un mecanismo de un plan de pensión por haber trabajado en esa empresa. Por ejemplo, Mercedes-Benz. Digo, alguien que trabaja en Mercedes-Benz se va el día de mañana a jubilar, pero también esa empresa, por haber trabajado ahí, le paga un ingreso, una jubilación aparte. Entonces, supongamos que uno quiere hacer un estudio sobre esas 500 empresas y ver cómo es la covariación o cómo va variando el ingreso de salario mensual de acuerdo a los planes de pensiones que tienen. La imagen que surge es que algunas empresas invierten en conseguir compromisos a largo plazo de sus trabajadores, que serían planes de pensiones, mientras que otras prefieren las compensaciones a corto plazo. Es decir, que la gente esté más contenta en el corto plazo y tenga mejores sueldos y no pensando tanto en el largo plazo. A partir de estos patrones se construyen imágenes de covariación que se consideran generales porque las pruebas empíricas están presentes en muchos casos. Es decir, no estudio uno o dos casos, sino que me voy a 500 empresas, ¿no? Fíjense que son estudios que demandan de mucho tiempo, en general de mucha gente involucrada en estos proyectos de investigación. ¿Sí? Ya no está la idea de la investigación individual. Entonces aparece una tendencia en este estudio y en este ejemplo que es cuanto mayor es el número de casos, más general es el patrón. Aparece un patrón que es más general. Esta correlación describe un patrón de covariación entre esas dos variables, el sueldo y la pensión. Con este ejemplo podemos ver que en una investigación cuantitativa se identifican patrones y relaciones generales. Uno puede llegar, por ejemplo, a un resultado en ese estudio que vimos recién y decir, bueno, de las 500 empresas vimos que en el 85% la covariación entre salario y pensión determina que el 85% justamente le da importancia al corto plazo y prefiere que la gente tenga mejores salarios en el momento y no le da tanta importancia a la pensión a largo plazo. Bien, llegué a ese porcentaje en ese estudio de las 500 empresas. Es decir, es un patrón fuerte y es un dato representativo porque mi investigación tiene un montón de casos, ¿no? Entonces, estos patrones y relaciones son generales, no es algo particular en comparación con el método cualitativo. También esta investigación sirve para comprobar teorías y de algún modo realizar predicciones. Es decir, yo a partir de estos resultados, por ejemplo, de este estudio, puedo ver cuál es la tendencia que tienen determinadas empresas para con sus empleados en esta temática que estudié. Y eso puede ser quizás una predicción a futuro.
Bien, estos patrones y relaciones que se identifican son importantes porque ofrecen claves para pensar la causalidad. Es decir, por qué sucede lo que sucede, ¿no? Las causas de esas cuestiones. La comprobación de teorías, el examen de las pruebas empíricas, lo que hace es, digo, de todos estos casos, de estas 500 empresas, es apoyar o refutar una proposición inicial. Si yo tenía la idea de que las empresas apostaban más a los planes de pensión y me doy cuenta que no, bueno, lo que estoy haciendo es refutar esa proposición inicial o esa hipótesis que tenía. En las investigaciones cuantitativas se trabaja también con hipótesis. Es decir, lo que hago es comprobar esas ideas generales o imágenes retóricas. Y, como decíamos recién, bueno, esa variedad de casos lo que hace es formar una tendencia o adelantar una predicción de qué puede suceder con determinado tema. Ahora bien, acá hay una parte de este capítulo que lo que hace es analizar ambos métodos, ¿no? Por lo que venimos diciendo entonces, el método cuantitativo y el cualitativo parecen dos cosas totalmente distintas, complementarias. ¿Qué les parece? Como para que charlen un rato también. Para mí lo ideal sería que sean como complementarias, ¿no? Creo que es lo que hablábamos el otro día, de ir un poco con ponerle lo que puede ser cualitativo como una entrevista y cuantitativo como las estadísticas. Sí, eso es muy interesante porque lo que suele ocurrir es que se complementan, esto que decíamos, ¿no? Una encuesta, que es una herramienta del método cuantitativo, que se aplica a determinada cantidad de personas, puede enriquecer las 4 entrevistas que hice referentes sobre esa temática dentro de mi método cualitativo. Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Esto tiene sus límites también, porque la triangulación de los dos métodos en general implica que se utilicen herramientas de ambos. Puede suceder que uno diga, bueno, sí, voy a utilizar los dos métodos, pero en realidad después termina haciendo entrevistas y va a un lugar a observar lo que pasa. Entonces, ahí es como que quien está con vos investigando, tu director de investigación o directora, te va a decir, bueno, en realidad prometiste trabajar con los dos, pero estás haciendo metodología cualitativa nada más porque utilizás técnicas cualitativas, ¿no? Es como que uno puede pensar de antemano utilizar ambos o uno solo de los dos, pero después, de acuerdo a las técnicas que va a aplicar, ahí ve también en concreto cuál está utilizando. O, siguiendo tu planteo, puede ser que te propongas hacer, supongamos, en tu trabajo final y en tu investigación, una plantilla de encuestas por Google, que se la mandás a determinada cantidad de personas y algunas entrevistas. Bueno, quizás, no sé, invento, ¿no? Supongamos que las respuestas a esas preguntas por Google no te agregan tanta información como pensaste y sí las entrevistas. Bueno, eso en el resultado de un proceso de investigación uno lo aclara. Puede decir, bueno, principalmente se pensó en una triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos, pero finalmente sucedió tal cosa, ¿no? O sea, primó uno sobre otro. Digo, no siempre es tan aceitada la relación. Lo bueno es saber que puede existir, ¿sí? Que no son dos cosas que chocan, como en esta imagen. Al contrario, lo que hacen es complementarse, ¿no? Y les hago otra pregunta, como para repasar y quizás que quede más claro. ¿Nuestro acercamiento a campo en qué método estaría? Si vamos a hacer las entrevistas cualitativas. Exacto. Sí, sí, sí. Al ser un encuentro con una persona, implica una cercanía y va más aliado, cercano al método cualitativo. Ese va a ser el método en el que vamos a enfocar nuestro trabajo de campo. Eso obviamente
en el desarrollo de una investigación se puede complementar con herramientas cuantitativas. También las vamos a ver, ¿sí? Alguien quería decir algo, me parece, que habilitó el mic. Sí, yo estaba pensando en eso también, en la complementación de uno con el otro, porque por ahí, o sea, me da la sensación de que quedarme solo con la entrevista es como que me faltaría algo, no sé, pero por ahí es idea mía, qué sé yo. Sí, a veces tenemos esa idea de que el método cualitativo de por sí no me va a dar una generalidad. Bueno, en algunas investigaciones la generalidad no se busca. Simplemente uno quiere ver qué sucede en un lugar con determinadas personas que hablen de ese lugar. Y para eso quizás no es necesario el método cuantitativo, ¿no? Si yo estoy prometiendo en mi investigación ver qué sucede con, vuelvo al ejemplo, el área de marketing de Adecco, por ejemplo, y ahí hay 20 personas que me interesa ver cómo trabajan, qué piensan del marketing, qué piensan del desarrollo de la empresa, cuánto tiempo hace que están ahí, bla, 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 bla. Bueno, a mí me interesa eso y quizás pueda aplicar, supongan, una encuesta previa, pero son 20 casos, ¿no? No son 500 empresas como el ejemplo que veíamos. Entonces quizás eso tiene algo del método cuantitativo, pero termina teniendo más peso la palabra de la gente que trabaja ahí a través de entrevistas, por Zoom, supongan, o algún llamado por teléfono, o cosas más cercanas a lo cualitativo. ¿Pero por qué? Porque definí investigar esa empresa y son 20 personas. Si hubiese esto en una investigación de 1 año y medio, supongan, ¿no? Pero si yo decidiese con un equipo investigar a, no sé, los miles de estudiantes de posgrados de una provincia, bueno, ahí ya tengo que pensar en algo cuantitativo porque, primero, la población es enorme, tendría que utilizar quizás alguna herramienta del método cualitativo, como alguna entrevista y qué sé yo, pero también voy a tener que diseñar algunas encuestas previas, digo, pensar en técnicas que apoyen más al método cuantitativo. Lo define un poco el campo o el objeto de estudio que yo decida. Ahora, esto queda claro, ¿no? Porque es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No siempre los dos métodos son necesarios. En nuestro acercamiento a campo, ¿por qué vamos a hacerlo más cualitativo? Porque simplemente es un acercamiento a campo, es decir, no vamos a realizar una investigación completa. Es como la primera parte, como el primer eslabón de lo que podría ser un proceso de investigación. Entonces, por eso el trabajo de acercamiento a campo con un método cualitativo y con una herramienta del método cualitativo, lo que permite es vivir una experiencia cara a cara con alguien que es distinta a un método cuantitativo porque precisaría más gente y más cosas para hacer ese acercamiento. Bien, entonces, en un proceso de investigación cuantitativa, como para cerrar estas ideas de Rajen Charles en este capítulo, él va a decir, las investigaciones cuantitativas construyen algunos patrones generales de variación de muchos casos. Sobre muchos casos estoy diciendo, bueno, tal porcentaje de esa población que estudié, de esos tantos casos que estudié, cuanto más importa su sueldo actual, menos importa su pensión, pensando en el ejemplo, ¿no? La estrategia cuantitativa favorece la generalidad. Siempre voy a dar resultados más generales, diferente a lo cuantitativo. Estoy hablando de un caso particular. En general, en un proceso de investigación cuantitativa se valora la elegancia del modo explicativo, es decir, usar pocas variables como sea posible para explicar tanto como sea posible. Es decir, las variables que utilizo en general son pocas, ¿no? Me refiero a la variable jubilación o pensión, la variable sueldo, puede haber otra variable más, pero lo que hago es analizar esas pocas variables en una población grande y llegar a explicar mucho sobre esas pocas cosas que planteo como variables. En una investigación cualitativa, por el contrario,
con esos pocos casos yo puedo hablar mucho y explicar mucho sobre esos casos, sobre diferentes variables. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del área de marketing de Adecco, creo que dije, o no sé si otra empresa. Si yo investigo esas 20 personas, bueno, quizás no solo me voy a quedar o voy a querer saber qué piensan del marketing. Puedo tener diferentes variables. Una va a ser el marketing, porque es el centro de lo que yo quiero averiguar. Otra va a ser las trayectorias laborales, porque quiero ver qué variación se dio en el trabajo de estas personas, si arrancaron en esa empresa, si vienen de otras, qué conocimientos previos, etc. Otra va a ser horizonte de expectativa laboral, si piensan quedarse mucho ahí, están pensando en otra empresa, etc. Otra va a ser la identidad de ese trabajo, es decir, las particularidades de cómo es el día a día. Y así puedo enumerar un montón. Y todas forman parte de esa investigación, por más que sea poca gente. Lo contrario sucede en la investigación cuantitativa. La naturaleza más estructurada de esta investigación cuantitativa, va a decir Rashid Charles, se deriva también del énfasis en las variables, que es lo que explicábamos recién. Los casos y las variables se pueden establecer al comienzo de un estudio, pero solo si el estudio tiene un fundamento sólido en un marco analítico, es decir, esa relación entre esas dos variables va a determinar todo mi otro trabajo que viene. ¿Sí? Va a ser mi marco analítico para todo lo que viene. Fíjense con el ejemplo de las 500 empresas. Toda la gente involucrada en esa investigación va a definir el porcentaje final que llega a mi estudio, pero en la relación entre esas dos variables que planteaba. Fíjense el peso que tienen las variables. Los marcos analíticos en la investigación cuantitativa se utilizan para articular ideas de cómo es la vida social. Con el marco analítico se pueden delinear algunas hipótesis, que esto también lo explicábamos hace un rato, ¿no? De cómo se piensa que pueden relacionarse las variables entre sí. Esto puede resultar así o lo contrario, o puede variar. Y lo que hacen las relaciones entre las variables es que refutan o apoyan estas imágenes que yo tenía previamente antes de investigar. Bien, y otra cosa que incluye acá Rashid Charles, que vamos a mencionar, pero después aparecerá en otros textos y profundizaremos, es la relación del marco analítico con la matriz de datos. Es decir, la recolección de pruebas empíricas se ve como un proceso que va dirigido a completar una tabla de matriz, una tabla de datos. Los casos elegidos en general deben ser relevantes para la teoría y deben ser distintos, de manera tal que puedan comprobarla. Esto forma parte del proceso de investigación cuantitativa. En la medición de las variables, Rashid Charles va a indicar que los investigadores se preocupan por la fiabilidad de las mediciones, es decir, a cuánta aleatoriedad existe en una medición concreta. Siempre hay un error aleatorio. Esto es muy ya puntual sobre el método, pero forma parte de él y lo mencionamos, ¿no? Hay un fuerte apego a las teorías, como decíamos. El desafío es desarrollar mediciones válidas y fiables, es decir, llegar a un resultado con un porcentaje concreto sobre la relación entre esas variables. Y tengo que tener un saber previo sobre la recolección de datos. En general, las personas involucradas en procesos de investigación de este tipo, primero se entrenan para desarrollar, bueno, como uno se entrena en cualquiera de los métodos y con cualquiera de las herramientas. Primero uno lee acerca de cómo se utiliza esa herramienta y de qué manera, ¿no? Y puede suceder que las correlaciones no sustenten las teorías, es decir, que al resultado que lleguemos sea distinto a lo que pensábamos previamente. Entonces, a grosso modo, o en resumen, podríamos decir que los métodos cuantitativos imitan muchas de las características de las ciencias duras como la química o la física, se concentran en la covariación, es decir, cómo varían atributos en diferentes casos, y se trata de un enfoque que favorece la generalidad y no la particularidad. Es decir, en los estudios cuantitativos, en general, hay un resultado que tiende justamente a ser general, a ser más amplio y no a hablar de casos particulares. En los estudios cualitativos nos vamos a referir a resultados que van a decir, bueno,
cómo es un área de marketing de una empresa, pero que está situada. Esa empresa está en Martínez o en Capital o en no sé dónde, y puede ser representativo, pero no va a ser lo mismo si esa empresa estuviese en Rosario o si esas 20 personas que trabajan ahí las analizo en Brasilia. No va a ocurrir lo mismo, es decir, no me va a dar un resultado general. Conozco un caso particular. Estas diferencias que se plantean, uno podría decir, bueno, entonces un método habla de una cosa general y otro de una cosa particular. Entonces uno es más importante que otro. La verdad que no. En general, las dos cosas se pueden complementar o uno puede decidir estudiar con técnicas de uno y no de otro de acuerdo a lo que va a estudiar. Pero hay como que desprejuiciarse de la idea de que si hablo o estudio un caso particular es menos importante que si estudio una generalidad. No, para nada. De hecho, hay muchos estudios de casos particulares que se financian para que la gente investigue porque ahí se quiere saber qué sucede y no en una generalidad o en otro lado. Entonces creo que hay como una imagen distintiva, al menos, de cómo es cada uno de los métodos, ¿no? ¿Qué piensan con esto? ¿Quedó claro o no quedó claro? Me gustaría que charlemos un poco porque también está bueno sacarse dudas, ¿no? O a partir de esta explicación o de las palabras de Rasin Chas que trajimos acá para dialogar, pensar estas diferencias entre los métodos. ¿Habían visto esta distinción así tan particular en alguna otra materia o en algún video, en alguna lectura? ¿Sí? ¿No? No. No, yo como que más que, es como que no los había dividido así como cualitativo y cuantitativo, era como que sabía que eran como herramientas para una investigación, pero punto, nada. Claro, y está buenísimo porque ahí también distinguimos. Las herramientas están en ambos métodos. Algunas sirven más para uno y otras para otro. Es decir, son métodos que contienen un montón de herramientas. Yo puedo elegir y de acuerdo a eso me situaré en uno, en otro o en un cruce. Claro. Esto también habilita a pensar, bueno, la libertad que tiene un investigador o una investigadora es total, porque partimos de cero, elegimos un tema, o a veces supongamos que, no sé, acá porque elegimos un tema por el interés propio, supongamos que uno se suma a un equipo de investigación que ya tiene un tema previo. Bueno, se suma si le gusta, si no, no. Ahora, una vez que se suma, ahí también puede definir qué metodología usar, qué métodos y qué técnicas. Digo, hay como mucha libertad en la planificación. Lo que vamos a ver en las próximas clases, ya viendo el detalle de técnicas en particular, es que algunas quedan mejor con lo que yo quiero investigar. Es decir, tengo que previsualizar o imaginarme qué tipo de resultado voy a encontrar con esa técnica y enseguida me voy a dar cuenta si alguna se aplica o no a lo que quiero hacer. Trabajar con la entrevista, como vamos a hacer nosotros, no es un capricho o, bueno, es fácil, vamos a hacer entrevistas. No, tiene un sentido muy particular. Primero, el acercamiento a campo en general siempre requiere de, o vamos a ver después qué es bien una observación participante o una participación observante o una observación o una entrevista. Es como me mido con eso que voy a investigar y tiene que ser a partir de un primer encuentro, para el cual diseñaremos cómo hacerlo. Pero digo, también una entrevista tiene múltiples maneras de llevarse a cabo. No hay una sola, ¿no? Entonces vamos a ver esa variación, esas distinciones y a seleccionar una en particular que en general es un desafío. Entonces es como que no es casual, digamos, ¿no? El acercamiento a campo tiene como varias capas y la última es que la experiencia nos permita ubicarnos en una técnica concreta, aplicarla y entender antes que aplicarla implica, bueno, cambiar quizás lo que yo pensaba que iba a ser una entrevista. Por ejemplo,
de lo que era una entrevista periodística o una entrevista que una vez hice en tal materia o vi que hacía alguien o leí en un reportaje. Bueno, no va a ser tan así la entrevista que vamos a aplicar. Entonces eso está bueno también porque es como va a representar un pequeño desafío, ¿no? Que creo que es interesante. ¿Alguna otra duda, pensamiento, reflexión sobre estas distinciones? Hoy están súper callados y calladas. Hay mucha fiaca, me parece. Bien, voy a visualizar el cronograma porque les quiero contar algo en base a eso. Cronograma que obviamente está en el aula web, en el campus, pero estamos acá. Esta es la clase 5 que tenía este desarrollo de los 2 textos. La clase que viene vamos a desarrollar también algunas ideas que interesan. Nos vamos a adentrar en lo que es la observación participante y la entrevista. Vamos a ver algunos ejemplos. Van a ver en la 6 y en la 7. Son 2 clases donde ya pasamos de pensar la generalidad en todos estos textos, desde que era el método, la investigación social, etcétera, a la distinción de los métodos concretos, cualitativo y cuantitativo. Y ahora nos vamos a ir a las técnicas, a cómo se definen y cómo se aplican las técnicas en el trabajo en concreto. Ahora, fíjense, aparece la clase 8, 4 del 5, que dice realización a campo y ahí no hay nada. ¿Qué piensan que es esto? ¿Que no hay clases? Lo que significa es que en estas 2 semanas que vienen vamos a definir la persona con la que nos vamos a encontrar, vamos a entrevistar por Zoom, presencial, no sé, la manera que después se verá o se pueda, ¿no? Por más que no sea la ideal. En esas 2 semanas definiremos. La semana del 27 vamos a desarrollar un protocolo de entrevista, después de haber visto bien qué entrevista vamos a usar y demás. Vamos a definir un protocolo. Y la clase del 4 del 5, esa semana en algún momento voy a utilizar el tiempo de la materia para tener un encuentro con esa persona y grabar la entrevista. Es decir, esa semana no vamos a tener el encuentro sincrónico, sino que ese tiempo lo vamos a utilizar para realizar la entrevista con esta persona que definamos. Puede ser en este horario, puede ser en otro, pero digo, el sentido de esa semana va a ser concretar el trabajo. Y después, a ver, todo esto que explico parece como, bueno, es ya, pero no, es paso a paso, semana a semana van a ver que llegamos y se va a hacer perfecto. Pero después de eso va a haber un informe que entregar, ese informe se va a devolver en la siguiente clase, después se entrega el final y después las últimas clases de la cursada lo que vamos a hacer es simular una exposición individual en un congreso con los resultados de ese acercamiento a campo. Es decir, algo que parece simplemente la primera parte de una investigación, lo que va a terminar siendo es un propósito para simular lo que se hace en una investigación, que es hacer el trabajo de campo, con eso realizar un pequeño análisis e informe y presentar los resultados. Los resultados, en este caso, no solo van a ser por escrito y en un envío en el campus, sino que también van a ser argumentados visualmente y a través de una pequeña presentación por ustedes en las últimas 2 clases del cuatrimestre, que van a ser 2 clases particulares porque van a simular un congreso o una jornada de investigación. No sé si estuvieron alguna vez en alguna charla de algunos invitados que hayan ido a la UCI,
estuvimos, bueno, yo organicé particularmente 2 jornadas anuales de investigaciones en comunicación. Pero no sé si estuvieron presentes en algún congreso, quizás virtualmente participaron de alguna presentación de un libro, no sé, cómo. ¿Participaron de alguna actividad así? Sí, yo sí, pero no me acuerdo. Estaba, creo que Mariana, organizaba Mariana, me parece. No, mentira, no la organizaba Mariana. Fuimos con la clase de Mariana. Creo ¿Y que te acordás de qué? sí, era como más de espiritualidad, porque estaba, creo que el rector, el que ahora es rector, un filósofo, un teólogo. Okay. Era un nombre así como muy largo, no me acuerdo, pero digamos sí eso. Y teníamos que hacer una noticia de todo lo que estaba pasando. Es decir, ustedes fueron a una presentación, lo Sí. usaron como insumo para la materia, teniendo que hacer determinada cuestión. Perfecto. Nuestro caso va a ser el siguiente. Esa persona, no sé si sería Enrique del Percio, que es el actual rector de UOC. Claro. Eso. La presentación de esa persona, no sé cuál fue, pero en este caso ustedes van a hacer una presentación como si fuese una presentación de este estilo, pero con los resultados de la investigación o del acercamiento a campo, que es el O primer sea, todo como el currículum de la persona es tal, hizo tal cosa, investigó, tipo eso, ¿decís? No, los resultados del acercamiento a campo, que ahora no lo podemos definir porque todavía no se hizo, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. Es decir, se va a explicar cómo se hizo lo que se hizo, qué resultados se encontraron. Bien, bueno, a ver, lo que quería simplemente es visualizar cómo sigue el cuatrimestre, cómo sigue este plan de acción que venimos desarrollando y súper bien. Y el punto en el que estamos ahora, que venimos hablando de una cosa más general, es, bueno, ahora vamos a ir más a lo particular y llegamos a las técnicas, que es lo que van a aplicar, ¿no? Bueno, cómo se define una técnica, los textos de las clases que vienen van a hablar de eso, así que me parece un momento interesante para empezar a pensar en concreto ese acercamiento a campo, esa entrevista que logremos. Y para eso hay una actividad que ahora voy a poner para visualizar, porque hasta ahora estaba oculta en el campus, pero que es la tarea de la clase 5. Edición. Si entran ahora van a ver que hay una tarea para la clase 5, la de hoy, que dice sobre las expectativas en el campo. Y si entran, ahí van a encontrar un PDF muy cortito, que es un texto de una investigadora que hizo su primer acercamiento a campo y escribió sobre eso. Entonces, el ejercicio es, mediante esta lectura, pensar qué sucedió con Daniela Soldano, que es esta investigadora que traemos acá como ejemplo, y tienen que elaborar un video con el celu de 1 minuto mirando a cámara y explicando, bueno, ¿qué fue lo central que le sucedió a Daniela Soldano en este acercamiento a campo? ¿Cuál fue el principal conflicto o problema que tuvo? Según lo que a ustedes les parezca, es absolutamente libre. Pero a partir de ese ejercicio vamos a reconocer algunas cosas que vamos a plantear al comienzo de la clase siguiente. Esta quizás es la primera vez que lean un acercamiento a campo, que ella no lo llama así, pero van a ver que al comienzo del texto explica qué fue a hacer, qué estaba investigando, por qué fue a ese lugar a ver lo que pasaba y a preguntarse tal cosa, y qué ocurre con eso. Es muy interesante porque, como les decía la otra vez, en general en las investigaciones uno tiene la idea de el sujeto neutral, ¿no? De la persona que está involucrada, como bueno, no pone su alma y su espíritu en eso que hace y sus emociones en eso que hace.
Y este texto, bueno, va a romper un poco con eso. Ya lo venimos rompiendo, pero digo, es muy particular lo que le sucedió a ella en ese escenario, ¿no? Entonces, esa es la tarea de la semana. Lean el texto, elijan qué comentar de lo principal que le pasó a ella, graban un video de 1 minuto y esa es la tarea de la semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo súper claro? Sí, yo creo que sí. Aparte pusiste la consigna ahí en el campo, que supongo que está claro. Sí, es exactamente lo que les comenté, pero digo, esto de... ahí dice, explicando el principal conflicto. Bueno, ahí ustedes se fijarán si hay o no conflicto, qué consideran que fue un problema en lo que ella plantea. Elijan de acuerdo a la lectura que les parece. Eso va a ser, digamos, motor de la primera parte de la discusión de la clase que viene. Pero van a ver que es importante también ver qué le pasa a alguien cuando se acerca o se encuentra con alguien para investigar algo. No siempre ocurre lo que uno espera, o es tan sencillo como uno se imagina, ¿no? Que va a encontrar algo y bueno, ya está re claro porque ya más o menos leí lo que quiero hacer. Bueno, probablemente cuando me encuentre con esa otra persona pase otra cosa, o eso se mezcle con otras cosas, ¿no? Que es un poco lo que aparece en este texto. Entonces, eso tiene como dos cosas. Por un lado, puede modificar o no lo que se quería investigar, y por otro, a uno le pasa algo en el cuerpo. Digo, le pasa algo a nivel personal. Bien, bueno, si no hay dudas, hasta acá llegó el encuentro sincrónico de hoy. Les dejo con la actividad y espero sus videos como para variar el registro. Así que está bueno lo del video de 1 minuto porque hay que decir algo concreto en 1 minuto y tiene que estar bueno. Así que vamos a ver cómo lo construyen. Bien, bueno, si no hay dudas, hasta acá llegamos. Les mando un abrazo, que tengan linda semana. Dale, Marco, muchas gracias. Chao, Marco. Muchas gracias. Hasta luego, buena semana.